Él y yo no teníamos mucha buena relación, pero él hablaba conmigo. Algunas cosas que me decía eran graciosas y me daban buenos consejos. Wynton Marsalis. No puedo decir nada de Wynton. Es un buen trompetista, pero no tiene nada extra. Bueno, ¿qué llevó a Miles Davis a despreciar tanto a alguien? ¿Quién podría merecer la intensa antipatía de una de las mayores leyendas del jazz? ¿Se trataba de una disputa personal o de diferencias musicales? Descubre a quién odiaba Miles Davis más que a nadie y por qué su antipatía era tan profunda. Tenía una conexión innegable con los aspectos más indefinibles de la vida, con las cosas que no se pueden describir con palabras. Miles Davis fue uno de los mejores músicos de todos los tiempos, y lo sabía. He cambiado de música 5 o 6 veces, contó una vez. Davis no era arrogante, era humilde. Estudiar la estructura del cool jazz, el hard bop, el jazz modal, incluso el hip hop y el rock, es descifrar su ADN. Davis fue el maestro de la música social y durante 5 décadas creó la banda sonora de una vida a la moda. ¿Serías músico si nadie te escuchara? Claro que sí. ¿Por qué? Porque me encanta la música. La tengo en la cabeza. No puedo sacarla. ¿Así que escuchas? Sí. ¿Lo estás oyendo tú mismo? Lo oigo ahora. A Davis no solo lo oyeron. Se le veía elegante y afable, con un rostro deslumbrante. Pero ¿quién era Miles Davis antes de la fama? Miles Davis nació el 26 de mayo de 1926 en el seno de una familia afroamericana acomodada en Alton, Illinois. Sus padres, Cleota May y Miles Dewey Davis Jr., eran personas con una educación sólida y exitosa. Cleota, su madre, era profesora de música y tocaba el violín, mientras que su padre era dentista. Cuando Miles era pequeño, su familia se mudó a East St. Louis, Illinois, para estar más cerca del trabajo de su padre. Vivían en un barrio mayoritariamente blanco, en el segundo piso de un edificio donde se encontraba la clínica dental de su padre. La vida no siempre fue fácil en esa época. La Gran Depresión golpeó fuerte y el padre de Miles pasó más tiempo trabajando, lo que le impidió involucrarse con sus hijos. Según decían, de ahí venía la melancolía. Así que levanté la mano. Dije, escuchen, mi padre es rico, mi madre es guapa, ¿verdad? Y yo sé tocar blues. Nunca sufrí ni pienso sufrir. Con tan solo 9 años, Miles recibió su primera trompeta, un regalo de John Eubanks, amigo de su padre. Este regalo cambió su vida para siempre. Poco después, comenzó a tomar clases con Elwood Buchanan, músico y profesor que lo influenció enormemente. Buchanan le enseñó a tocar de una forma única, sin usar el vibrato, una ligera vibración de las notas. Miles comentó más tarde que si usaba demasiado el vibrato, Buchanan incluso le daba golpecitos en los nudillos para corregirlo. Su madre quería que tocara el violín, pero Miles se dedicaba a la trompeta. A los 12 años, Miles supo que la música era su pasión. Para su 13º cumpleaños, su padre le regaló una trompeta nueva. Con este instrumento, empezó a tocar en bandas locales e incluso tomó clases con Joseph Gustat, el trompetista principal de la Orquesta Sinfónica de San Luis. A Miles le encantaba actuar e incluso participó en concursos de talentos con sus hermanos. En la secundaria, se unió a la banda de música y participó en concursos de música. Aunque a menudo se enfrentaba a la discriminación en estas competiciones, sentía que estos desafíos lo convertían en un músico más fuerte. Fue durante esta época que comenzó a aprender teoría musical, estudiando todo lo posible para perfeccionar sus habilidades. También conoció a su primera novia, Irene Berth, quien lo animó a perseguir sus sueños. En su adolescencia, Miles comenzó a tocar con una banda popular llamada Rum Boogie Orchestra, también conocida como los Blue Devils, liderada por Eddie Randall. Asumió una gran responsabilidad como director musical de la banda, contratando músicos y organizando ensayos. Miles comentó más tarde que este trabajo fue una de las experiencias más importantes de los inicios de su carrera. Por aquella época, también conoció a Clark Terry, un talentoso trompetista que se hizo amigo suyo y le dio consejos para tocar sin vibrato. El talento de Miles no pasó desapercibido. Sonny Stitt, un famoso músico de jazz, incluso lo invitó a salir de gira con una banda. Pero la madre de Miles insistió en que terminara primero la preparatoria, así que rechazó la oferta, aunque estaba molesto con su decisión. Tras graduarse en 1944, su novia dio a luz a su hija, Cheryl. Casi al mismo tiempo, la famosa banda de jazz de Billy Eckstine llegó a San Luis.
La banda incluía a leyendas como Art Blakey, Dizzy Gillespie y Charlie Parker. Buddy Anderson, el trompetista de la banda, estaba demasiado enfermo para tocar, así que Miles los sustituyó durante 2 semanas y tocó con ellos en el Club Riviera. Esta experiencia consolidó su sueño de mudarse a Nueva York, donde creía que podría desarrollarse plenamente como músico. A pesar de la esperanza de su madre de que asistiera a la Universidad Fisk, como su hermana, y estudiara instrumentos clásicos como el piano o el violín, Miles estaba decidido a seguir su corazón. En Nueva York, sabía que podría encontrar su lugar en el mundo del jazz y llevar su sonido único al escenario. Esta determinación lo encaminó a convertirse en uno de los músicos de jazz más influyentes de la historia. ¿Son los músicos negros genéticamente mejores que los blancos? Méteme en problemas. No, no son mejores, pero tocan diferente. Los músicos blancos parecen ir a la saga del ritmo. ¿Sabes? No sé por qué. El mundo del jazz de los 80 tenía a 2 de sus mayores estrellas en una rivalidad de la que muchos no paraban de hablar. Miles Davis y Wynton Marsalis. Miles, conocido por desafiar los límites musicales, siempre fue audaz y único. Mientras tanto, Wynton Marsalis, un joven y talentoso músico, se estaba labrando rápidamente un nombre en el jazz. Sin embargo, sus diferencias desencadenaron una disputa que sacudió el mundo del jazz. Miles era conocido por su estilo salvaje, a veces experimental, y su hábito de romper las reglas musicales. Wynton Marsalis, en cambio, tenía solo 23 años cuando saltó a la fama. Proveniente de una respetada familia de jazz de Nueva Orleans, Wynton ya era un maestro trompetista. Tocando tanto jazz como música clásica, se hizo conocido como un purista. Alguien que amaba el sonido clásico del jazz y creía que debía seguir siéndolo. Su enfoque era diferente al de Miles, quien siempre buscaba algo nuevo. Esto creó una tensión natural entre ambos. Él es un buen trompetista, pero no tiene nada extra. Es preciso. Su sello discográfico en común, Columbia Records, esperaba que Miles y Wynton pudieran colaborar e incluso hacerse amigos. George Butler, vicepresidente de Columbia, insistió mucho para que esto sucediera. Butler llamó a Miles, animándolo a contactar con Wynton, e incluso le sugirió que lo llamara el día de su cumpleaños. Pero a Miles no le interesaba. No entendía por qué necesitaba estar cerca del joven músico, y le incomodaba que la discográfica quisiera conectar con ellos. Quizás más adelante, desarrolle otro estilo. Pero tal como están las cosas ahora, ya sabes, simplemente es un buen trompetista. Al mismo tiempo, Wynton criticó abiertamente algunas de las decisiones de Miles. Miles es conocido por su estilo excéntrico, que a menudo atraía la atención de todos. A Wynton no le gustó esto. Incluso los llamó vestidos. Miles no se tomó estos comentarios a la ligera. Para Miles, la música y la apariencia eran parte de su expresión creativa, y no apreciaba las críticas del joven trompetista. Su rivalidad llegó a su punto álgido en 1986, durante el Festival de Jazz de Vancouver. Wynton y sus compañeros de banda, entre ellos los reconocidos músicos Jeff Tain Watts, Robert Hurst y Marcus Roberts, se dirigían a Vancouver. Por el camino, sus compañeros de banda bromeaban con Wynton sobre enfrentarse a Miles, preguntándose si Wynton tenía miedo de enfrentarse a la leyenda del jazz. Bromearon con él hasta que Wynton finalmente aceptó subir al escenario durante la actuación de Miles. Fue una decisión audaz que cambiaría el mundo del jazz. Cuando Miles y su banda estaban en plena actuación, Wynton subió al escenario sin ser invitado. El público quedó atónito, y Miles también. Según informes, a Miles no le gustó la interrupción. Negó con la cabeza y le dijo a Wynton que se fuera. Sin embargo, Wynton siguió tocando, lo que provocó que Miles detuviera la música por completo. La tensión era tan densa que se sentía en el aire. Wynton finalmente abandonó el escenario, dejando a todos en shock. Más tarde, Miles explicó que Wynton simplemente no encajaba con el estilo musical que su banda tocaba esa noche. La música de Miles era única, experimental y muy diferente del jazz tradicional que Wynton prefería. Para Miles, esta interrupción fue una intrusión, no un homenaje respetuoso. Pero ¿qué sucedió realmente esa noche? Cada persona presente parece tener una historia ligeramente diferente. Wynton Marsalis recuerda las cosas de una manera particular. Dice que cuando subió al escenario, Davis tocaba el órgano y la música estaba tan alta que no oyó nada de lo que Miles le decía. Cuando la música finalmente paró,
Miles le dijo algunas palabras a Marsalis, pero según Winton, no usó ninguna palabrota. Él y yo no teníamos mucha buena relación, pero él me habló. Algunas de las cosas que me dijo serían graciosas, serían buenos consejos. Marsalis recordó el pasado de Miles, sabiendo que, en algún momento, Miles había entrenado como boxeador. Winton, seguro de no tener que pelear con Miles, sabía que cualquier discusión física lo haría parecer un abusador, ya que Miles era mayor y físicamente frágil en ese momento. Marsalis dice que todo el incidente se exageró y que la gente ha contado la historia con mucho más dramatismo del que realmente sucedió. Además, Marsalis dice que ni siquiera cobró su pago de 300 por esa noche. Sin embargo, otro músico, Wallace Roney, amigo y alumno de Miles Davis, recuerda la historia de otra manera. Roney dice que estaba entre el público esa noche y lo vio todo. Recuerda que Miles acababa de terminar un solo, y entonces Winton se acercó y le preguntó, ¿puedo sentarme? Ya Miles, que estaba de espaldas, pareció sorprendido y al principio no lo oyó. Cuando finalmente se dio cuenta de que Winton le pedía unirse, le dijo, no, bájate del escenario. Pero Winton no se fue. En cambio, esperó allí y finalmente empezó a tocar un solo. A Miles no le gustó eso. Después de solo una ronda de la canción, Miles la cortó. Detuvo la música y le dijo a Winton que se fuera con palabras fuertes. Algo así como que Winton, según Roney, simplemente dijo, usó una palabrota y se fue del escenario. Cada persona tiene recuerdos distintos de esa noche. Quizás la verdad sea una mezcla de ambas historias. Muchos de tus colegas murieron por las drogas, por la heroína. Tenías una adicción a la heroína. La dejaste de golpe y seguiste adelante. ¿Cómo lo dejaste? Sin embargo, Davis atravesó muchos desafíos en su vida. A pesar de su talento, sus dificultades personales casi destruyeron su carrera. Davis lo pasó mal, pues su trabajo como músico estaba decayendo, y apenas llegaba a fin de mes en 1949. Realizó breves conciertos con el músico Bud Powell en octubre, y actuó como artista invitado en lugares como Nueva York, Chicago y Detroit. Pero a principios de 1950, ya estaba en apuros, con escasos ingresos. Empezó a atrasarse en los pagos del hotel e incluso se arriesgó a perder su coche. Durante esta época, empezó a consumir heroína, que rápidamente se convirtió en una costosa adicción. Para entonces, Davis no tenía ni 24 años, pero sentía que su vida se descontrolaba. Más tarde admitió, un día me miré al espejo y simplemente paré. Su pareja, Irene Cawthon, dio a luz a su segundo hijo, Miles Ford. A pesar de tener una familia numerosa, Davis se encontraba en una situación difícil. Se hizo amigo del boxeador Johnny Bratton, quien lo inspiró a interesarse por el boxeo. Sin embargo, Davis decidió dejar a Cawthon y a sus 3 hijos en Nueva York. Se los confió a una amiga, la cantante de jazz Betty Carter, y continuó de gira con los músicos Billy Eckstine y Billie Holiday. Desafortunadamente, su consumo de heroína lo llevó a un arresto en Los Ángeles. Aunque finalmente fue absuelto, el incidente se publicó en la revista Downbeat, lo que le dificultó aún más encontrar trabajo. A principios de los 50, Davis mejoraba su técnica con la trompeta y experimentaba con nuevas técnicas musicales. Sin embargo, su adicción seguía siendo un problema, así que empezó a trabajar en estudios de grabación para financiar su adicción. A veces, incluso conseguía dinero explotando mujeres y pidiendo ayuda económica a sus amigos. Su adicción a las drogas se agravó tanto que empezó a afectar su música. Su adicción se hizo pública cuando el cantante Cab Calloway la mencionó en una entrevista, lo que enfureció a Davis y le causó aún más dolor. Davis finalmente regresó a su ciudad natal, San Luis, y se quedó un tiempo con su padre para alejarse del ambiente de drogas neoyorquino. Después de unos meses, se mudó a Detroit, donde actuó con músicos locales. Durante este tiempo, continuó consumiendo heroína, pero poco a poco comenzó a recuperar el control de su vida. Más tarde, finalmente dejó la heroína. Sintiéndose más fuerte física y mentalmente, regresó a Nueva York. Aunque seguía luchando contra la cocaína, ahora estaba en mejores condiciones para reconstruir su carrera. Durante una pausa en la grabación en 1959, Davis tuvo un encuentro serio con la policía que cambió su perspectiva. Estaba afuera del club nocturno Birdland de Nueva York cuando un policía le dijo que se marchara. Davis, quien trabajaba allí esa noche, se negó.
lo que provocó un enfrentamiento en el que el policía lo golpeó con una porra. Testigos vieron a la policía golpeando a Davis, quien finalmente necesitó puntos de sutura por una herida en la cabeza. Fue acusado de agresión, pero finalmente fue absuelto. Esta experiencia lo dejó con un sentimiento de amargura y cinismo, y minó su confianza en las personas y la sociedad. En una ocasión, sufrió otro suceso trágico. Mientras conducía con su pareja, Marguerite Eskridge, alguien disparó contra su coche 5 veces, dejándolo con heridas leves. Miles no solo tuvo problemas con las drogas, sino que también tuvo una vida personal complicada, a menudo tan intensa como su música. Sus relaciones con las mujeres estuvieron marcadas por la pasión y, por desgracia, por el conflicto. Aquí les presentamos algunas de las relaciones que definieron su vida, influyeron en su trabajo y, en ocasiones, lo llevaron al límite. Miles conoció a Frances Taylor, una talentosa bailarina en Los Ángeles. La verdad es que no conocía su música. Como dije antes, me apasiona el ballet y todo eso, así que la verdad es que no me gustaba el jazz. Después de salir unos años, se casaron en 1959, pero el matrimonio tuvo muchos problemas. Miles solía enojarse e incluso ponerse violento. Más tarde admitió que cada vez que golpeaba a Frances, se sentía mal, sabiendo que no era solo culpa suya. Miles luchaba contra los celos, el mal genio y una creciente dependencia del alcohol y las drogas. Como ya se mencionó, la situación empeoró cuando empezó a consumir más alcohol y cocaína para lidiar con el dolor de la anemia falciforme, una enfermedad que afecta a los glóbulos rojos y puede causar dolor articular intenso. Este consumo de sustancias lo volvió agresivo e incluso paranoico, llegando a ver a veces personas imaginarias en su casa. Tras años de dificultades, Frances lo dejó y se divorciaron oficialmente en 1968. Y los dos, cuando caminábamos juntos por la calle, olvídalo. O sea, era una mirada increíble. Solo quería comernos. Poco después, ese mismo año, Miles se casó con una joven modelo y compositora llamada Betty Mabry. Betty tenía 23 años. Era conocida en el mundo musical y artístico de Nueva York, y le presentó a Miles nuevos estilos musicales como el rock, el soul y el funk. Betty le puso discos de artistas como Aretha Franklin y Jimi Hendrix. Miles apreció esta nueva música, especialmente la Band of Gypsies de Hendrix, y la influencia de Betty lo ayudó a cambiar su rumbo musical, pero su relación duró poco. Miles sospechó que Betty tenía una aventura con Hendrix, aunque nunca se demostró que ambos se separaran. Miles entonces inició una nueva relación con la actriz Cicely Tyson, quien más tarde se convirtió en una gran ayuda en su vida. Cicely animó a Miles a dejar las drogas y centrarse de nuevo en la música. Gracias a ella, Miles pudo reducir su consumo de cocaína, que había afectado gravemente su salud y su carrera. Cicely y Miles se casaron en 1981. Sin embargo, su matrimonio estuvo plagado de discusiones y se separaron al formalizarse el divorcio. Miles conoció a Joe Gelbard, un escultor de 34 años que le enseñó a pintar. Esto se convirtió en una nueva pasión para Miles, y comenzaron a trabajar juntos en numerosos proyectos artísticos. Con el tiempo, su relación se volvió romántica. Desafortunadamente, la salud de Miles siguió deteriorándose. Para 1985, tenía diabetes y necesitaba inyecciones diarias de insulina. En sus últimos años, los medicamentos que tomaba a veces lo volvían más agresivo, y Joe experimentó algunos de sus arrebatos violentos. Miles enfrentó muchos problemas de salud graves, especialmente en la vejez. Sus problemas de salud comenzaron a afectarlo durante una gira por Japón a principios de la década de 1960, donde su dolor de cadera empeoró. El dolor se volvió tan intenso que necesitó una cirugía para reemplazarle la cadera. Durante el procedimiento, los médicos usaron hueso de su espinilla para intentar repararla, pero desafortunadamente, la operación no tuvo éxito. Miles se aburrió después de 3 meses en el hospital y decidió irse a casa, aunque no estaba completamente recuperado. Lamentablemente, sufrió otro accidente en casa que obligó a los médicos a usar una prótesis de cadera para ayudarle a moverse mejor. Para noviembre, se había recuperado lo suficiente como para volver a tocar con su banda. A pesar de su regreso a la música, los problemas de salud de Miles no cesaron. Además de los problemas de cadera, sufrió una infección hepática que lo mantuvo hospitalizado durante 3 meses.
Cuando pudo volver a salir de gira, optó por actuar más en universidades, evitando los clubes y locales de jazz habituales. Por aquella época, las ventas de álbumes de Miles empezaron a decaer, con tan solo entre 40,000 y 50,000 copias vendidas por lanzamiento. Esto representó una gran disminución respecto a los 100,000 ejemplares que vendía tan solo unos años antes. Algunos periódicos también informaron que tenía dificultades económicas, lo que agravó la presión que ya soportaba. Para controlar el dolor y afrontar los desafíos, Miles dependía del alcohol, la codeína y la morfina. También tenía una forma única de actuar, a menudo de espaldas al público, algo que no gustó a la crítica. A pesar de estos desafíos, la banda de Miles siguió mejorando tras su gira por Japón. Sin embargo, la salud de Miles dio un giro inesperado cuando fue hospitalizado de nuevo por úlceras y una hernia durante una gira por Estados Unidos como telonero de otro músico famoso, Herbie Hancock. Con el paso de los años, su salud siguió siendo un problema. Sufrió un derrame cerebral que le paralizó temporalmente la mano derecha, impidiéndole tocar la trompeta. Su compañera, Cicely Tyson, lo llevó a casa y lo cuidó. Recibió tratamiento de un acupunturista chino y, después de 3 meses, pudo volver a tocar la trompeta. Uno de los sustos más graves ocurrió en Europa. Miles estaba de gira en Madrid cuando se desplomó repentinamente tras un concierto de 2 horas. Voló de regreso a Estados Unidos para recuperarse. Comenzaron a circular rumores sobre su salud, y una revista incluso afirmó que tenía SIDA. Su representante desestimó rápidamente estos rumores, explicando que Miles simplemente se estaba recuperando de una neumonía leve y de la extirpación de un tumor benigno en las cuerdas vocales. En septiembre de 1991, Miles acudió al Hospital St. John's de Santa Mónica, California, para unas pruebas de rutina. Los médicos le recomendaron que le colocaran un tubo en la garganta para ayudarle a respirar, ya que había estado lidiando con una neumonía. La sugerencia lo perturbó tanto que sufrió un derrame cerebral y entró en coma. Lamentablemente, tras varios días con soporte vital, Miles falleció el 28 de septiembre de 1991 a los 65 años. Su muerte se debió a una combinación de derrame cerebral, neumonía y insuficiencia respiratoria. Miles Davis dejó un legado musical, pero sus últimos años estuvieron marcados por muchas batallas con su salud, lo que demuestra los desafíos que enfrentó tanto como músico como persona. ¿Es eso malo? ¿Es tan malo? Ahora todos conocemos el lado oscuro y algunas historias sobre su comportamiento que fueron profundamente preocupantes. Ahora su familia y su patrimonio, encabezados por su hija Cheryl Davis, su hijo Aaron Davis y su sobrino Vince Wilburn Jr., se enfrentan a una difícil decisión. ¿Cómo celebran su legado ignorando sus defectos? El patrimonio de Miles Davis controla los derechos de su música e imagen, pero no todos en su familia están de acuerdo en cómo debe recordarse su legado. 2 de sus hijos, Miles Davis Ford y Gregory Davis, quedaron fuera del patrimonio por razones que no están del todo claras. Gregory, sin embargo, no se quedó callado. En 2006, publicó un libro titulado Dark Magus, The Jekyll and Hyde Life of Miles Davis, que mostraba una faceta diferente y más perturbadora del hombre. El libro describe a un Miles Davis que podía ser cruel y violento, un hombre que lastimaba a personas cercanas a él, incluidas mujeres. Los herederos respondieron al libro de Gregory calificándolo de falso y afirmando que nada de lo escrito estaba basado en hechos. ¿Pero eran realmente todo mentiras? En su libro, Gregory afirma que su padre hizo cosas terribles, como golpear a su novia con una baqueta y hacerles insinuaciones inapropiadas a él y a su esposa. Algunos podrían pensar que estas afirmaciones son exageradas, pero el propio Miles Davis admitió en su autobiografía de 1990 que había golpeado a mujeres, incluyendo a su tercera esposa, la actriz Cicely Tyson. Incluso mencionó un poco el proxenetismo, lo que sorprendió a muchos de sus fans. Miles compartió abiertamente su lado oscuro, lo que hace difícil creer que las historias de Gregory fueran inventadas. A pesar de estos detalles inquietantes, los herederos de Miles Davis siguen promoviendo su imagen como una leyenda del jazz, pero parecen querer evitar hablar del grave daño que causó a otros. Cuando se les preguntó sobre el abuso, Vince Wilburn Jr. y Aaron Davis lo desestimaron rápidamente, diciendo que nunca lo vieron golpear a nadie. Pero en realidad, saben lo que pasó.
Simplemente no quieren hablar de ello porque no encaja con la imagen que quieren dar de Miles.